Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACU. A continuación, nuestra primera clase de aeronáutica general. Empezaremos desarrollando, definiendo y contándoles sobre la atmósfera, qué es la atmósfera, qué son las atmósferas, para de alguna manera tener una introducción a lo que nos interesa, que es la atmósfera estándar. Bien. La primera capa entonces de la atmósfera, bien, es la troposfera, es la capa más cercana a la superficie de la Tierra, donde se desarrolla todo lo que nosotros vemos. Bien, tiene unos 8 kilómetros de espesor en los polos y 16 o alrededor de 16 kilómetros cerca de la línea del Ecuador. En esta capa la temperatura disminuye con la altura alrededor de 6.5 grados centígrados por cada kilómetro, bien, o por cada 1000 metros. La troposfera contiene alrededor de 75% de masa gaseosa de la atmósfera, así como casi todo el vapor de agua. En segundo lugar tenemos la estratosfera, en la capa que se encuentra a partir de los 10.000 metros y hasta los 50.000 metros. Bien, los gases a esta altura se encuentran separados formando capas, bien, o también llamados estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono, muy importante, que protege la Tierra del exceso de los rayos ultravioletas provenientes del sol. Las cantidades de oxígeno y anhídrido carbónico son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los menos 60 grados y aumentando con la altura hasta los 10 o 17 grados. A esto se le llama estratopausa. Ahí está la estratopausa. Bueno, la mesósfera es la capa donde la temperatura puede descender hasta los menos 70 grados centígrados conforme aumentamos en altura. Bien, se extiende desde la estratopausa, zona de contacto entre la estratosfera y la mesósfera, hasta una altura de 80.000 metros, donde la temperatura vuelve a descender hasta unos 80 o 90 grados centígrados. Ahí termina la mesopausa. Luego tenemos la termósfera o ionosfera. Es la capa que se encuentra entre los 90 y 400 kilómetros de altura. Su límite superior es la termopausa. En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. Así como se darán cuenta, la termósfera o ionosfera es muy importante en el mundo de hoy. El gas predominante es el hidrógeno y allí se produce la destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los menos 73 grados centígrados
hasta llegar a la exorbitante temperatura de los 1500 grados centígrados. Bien, y en ella se ubica la ionopausa, así se llama. La exósfera. La exósfera es la capa de la atmósfera terrestre en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última capa de la atmósfera. Se localiza por encima de la termósfera aproximadamente a unos 900 kilómetros. Bien, y esta obviamente ya dijimos que está en contacto con el espacio exterior, bien, donde existe prácticamente vacío. En la región atmosférica, es la región atmosférica más distante de la superficie de la Tierra. En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde sus cualidades físico-químicas. En ella se ubica la exopausa. Su límite inferior se localiza a una altitud generalmente entre los 600 y 900 kilómetros aproximadamente. Bien, antes habíamos dicho 900 kilómetros, bien, pero esa es la parte más alejada. Bien, incluso llega hasta los 10.000 kilómetros. Bueno, la exósfera está contenida en la magnetosfera, ¿bien?, que está entre los 500 y los 60.000 kilómetros, que representa el campo magnético de la Tierra. En esta región hay un alto contenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra y que hace aumentar su peso en unas 20.000 toneladas. Esta información no es tan importante, salvo que nos interese en cuanto aumente. En la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario, y en ella se pueden es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario, dirían por ahí, interplanetario, y en ella se pueden encontrar satélites meteorológicos de órbita polar. Esta parte es importante. En la exósfera también se encuentran los satélites artificiales. También se encuentran los satélites artificiales. Ahí está. Esa es la parte central. A eso es a lo que yo quería llegar principalmente. Y bueno, está constituida por materia plasmática. En ella, la ionización de las moléculas determina que la atracción del campo magnético terrestre sea mayor que la del gravitatorio. Por eso es que se la denomina también magnetosfera. Y por último, los principales gases dentro de la exósfera son los gases más ligeros, por ejemplo, hidrógeno, helio, dióxido de carbono y oxígeno atómico. Esas entonces fueron las descripciones, bien, de las capas de la atmósfera. Ok, ahora les voy a mostrar la atmósfera. Bien. Vamos a ver la atmósfera estándar. Ahora regresamos a esto. Esta es la variación de la temperatura para la atmósfera estándar. ¿Qué es la atmósfera estándar? La atmósfera estándar es una idealización de la descripción que nosotros hemos hecho de la atmósfera. Bien, fíjense cómo tenemos descritos acá
las distintas atmósferas que hemos visto: troposfera, estratosfera, mesósfera, ¿bien? Y después la exósfera. Bien, y cada una de esas divisiones ahí se llama, bueno, termopausa, estropausa, mesopausa, etc. Bien, entonces esto que nosotros estamos viendo es la gráfica del comportamiento o la ley de variación, bien, de la temperatura de la atmósfera estándar, y de esta manera es como se comporta idealmente. Bien, ahora no recuerdo dónde fue medida en Estados Unidos, bien, en el trópico de Capricornio me parece. Bien, y bueno, es la que se usa de referencia. Normalmente, como ya sabrán, no hay las condiciones no son las de la atmósfera estándar. Bien, normalmente no lo son, por no decir nunca lo son. Bien, pero vamos a decir normalmente no lo son. Por ello, nosotros vamos a estudiar, bien, cómo es que se maneja, cómo es que se llegan a estas alturas y cómo es que se juega con esa atmósfera estándar para que puedan volar los aviones, bien, y no se mate la gente por ahí, al menos no un gran porcentaje del tiempo. Bien, para eso vamos a utilizar algo que se llama reglaje, que vamos a ver en breve. Por ahora vamos a hacer una mera descripción detallada de lo que, o no tan detallada, de la composición de la atmósfera. Fíjense que nosotros sabemos que la atmósfera tiene nitrógeno 78%, oxígeno un 20% y argón y CO2 en sus respectivos porcentajes. Bien, tenemos también otros gases como el ozono, vapor de agua también. Bien, y no estoy diciendo que el vapor de agua es un gas, ¿sí?, aunque casi lo es, y los óxidos de nitrógeno y azufre. Bien, las condiciones estándar entonces a nivel del mar son las siguientes. La densidad a nivel del mar es 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. La presión a nivel del mar es 101.325 pascales o una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Bien, y la otra no se las voy a decir porque no recuerdo. Pulgadas de mercurio sería 29.92 pulgadas de mercurio. Bueno, la temperatura a nivel del mar son 288.15 Kelvin o 15 grados o 59 Fahrenheit. ¿Sí? Recuerden que Kelvin no se dice grados Kelvin, solo Kelvin, y Fahrenheit y centígrados sí. ¿Sí? La ecuación de los gases perfectos o la ecuación de estado, ¿sí?, la más básica es P por B sobre T igual NR, o P por B igual a NRT, donde P es presión, B es volumen específico, T es temperatura, R es la constante universal de los gases y N es el número de moles del gas. Bien, con eso podemos jugar, por ejemplo, reemplazando N igual a M minúscula sobre M mayúscula, en la que M minúscula es la masa total de los gases, bien, en el volumen B, y M mayúscula es el peso molecular. La ecuación de estado me queda descrita de otra forma, bien, pero eso me permite introducir un nuevo valor que es R'. Fíjense que llamo R' a R sobre M. Bien, y ubicando este M
en el denominador de la expresión de la izquierda tengo B sobre M. Bien, haciendo el recíproco me queda M sobre B, bien, en el denominador, que es ρ, bien, que es la densidad. Entonces esta nueva expresión me queda P sobre ρ por T igual a R sobre M, y R sobre M, habíamos dicho que era R', entonces esta es una nueva forma de escribir la ecuación de estado como P igual a ρ por T por R, bien, o dicho de otra manera que no está escrito, ρ igual a P sobre T por R. ¿Ok? Entonces, fíjense que como R es constante para un gas determinado, se puede verificar que para un estado 1 y otro estado 2, esta igualdad se cumple, ¿ok? Con sus respectivas variaciones. En el caso general se cumple para n estados. Bien, esto nos da pie a configurar la expresión que pueden ver abajo, en que ponemos las condiciones iniciales de P0, ρ0 y T0 y igual a P sobre ρ por T, que es un estado cualquiera, ¿ok? Fíjense que el R', perdón, que habíamos hablado, son 287 joules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, fíjense en la parte derecha, en la que tenemos P sobre P0 igual a ρ sobre ρ0 por T sobre T0. Bien, tienen nombre y son P sobre P0 es la presión adimensional y se la denota con delta. Bien, ρ sobre ρ0 es la densidad adimensional y se la denota con sigma, y T sobre T0 es la temperatura adimensional y se la denota con tita. Bien, esto entonces nos permite conocer cómo varía la presión en función de la altura, utilizando la ecuación fundamental de la fluidoestática, o que se llama de Laplace. ¿Ok? Muy bien. Fíjense entonces que lo que hacemos para llegar a esta deducción es considerar un cilindro de eje vertical, sección S, y altura infinitesimal, bien, y una altura infinitesimal delta de H, donde se puede considerar que la densidad es constante. ¿Ok? Entonces tenemos una presión P, bien, y al subir un poquito tenemos una presión P más un diferencial de P. ¿Ok? Hemos subido simplemente un diferencial de H. Entonces lo que hacemos posteriormente es una sumatoria de fuerzas en el eje vertical de la sección S. ¿Ok? Si hacemos sumatoria de fuerzas, nos va a quedar una expresión de este tipo, bien, en que la fuerza sobre esta superficie es P por S, bien, y tendríamos esta en sentido positivo del eje Z, restando con P más diferencial de P por S, que es esta parte de la expresión, bien, menos lo que sería el contenido que se encuentra acá, que es el diferencial de H por ρ por G por S.
Bien. Ok, esa sería la fuerza peso de lo que está contenido en el cilindro. Bien, como hemos hecho sumatoria de fuerzas igual a 0, bueno, la igualamos a 0, se encuentra en equilibrio. Bien, luego operamos como ya sabemos y lo que nos queda es diferencial de P igual a menos ρ por G por diferencial de H, y a esta se le llama ecuación de la fluidoestática, o quizá más conocida como ecuación de Laplace. Bien, espérenme un segundo, vamos a cortar un segundo. Otro parámetro que debemos conocer es la velocidad del sonido, dado que el sonido son ondas de presión que se propagan por el aire. Bien, entonces de estudios teóricos nosotros sabemos que la velocidad del sonido es igual a la raíz de la derivada de la variación de presión sobre la variación de densidad. Entonces, como las transformaciones que se producen en el aire por el movimiento de las ondas de presión pueden considerarse adiabáticas, se verifica que como P sobre ρ a la gamma es constante, entonces diferencial de P sobre P es igual a gamma por diferencial de ρ sobre ρ. Ok, bueno, esto me permite escribir todo en términos de diferencial de P sobre diferencial de ρ, que es lo que se encuentra dentro de la raíz de la velocidad del sonido. Y para gases perfectos, este diferencial de P sobre diferencial de ρ termina siendo gamma por R por T. Metemos eso en la raíz y obtenemos A igual a la raíz de gamma por R por T, que es la velocidad del sonido. Bien, espérenme un segundo. Ok, volvemos entonces. Fíjense que para las condiciones al nivel del mar, este es un número harto conocido, la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, y está en otras unidades también. Ahora fíjense el estratagema que se utiliza acá, o sí, vamos a decirlo así, para expresar de otra manera la velocidad del sonido y dejarla en términos principalmente de la temperatura a nivel del mar. Fíjense que nosotros teníamos que A era igual a la raíz de gamma por R por este T. Bien, entonces lo que se hizo es multiplicar y dividir por T0. Bien, sacar de la raíz este T sobre T0. Bien, y nosotros sabíamos de antes que T sobre T0 era tita. Bien, que es esta tita, ¿bien? Que es la temperatura adimensional. Ok, con el fin de expresar esta expresión como más sencilla. Recuerden que si nosotros tenemos dos de los tres datos, el otro ya sale por la fórmula. Bien, entonces les estaba diciendo que ese tita viene acá. Bien, y entonces la velocidad del sonido me queda como gamma por R por T0 por la raíz de tita. Bueno, a continuación están las descripciones de atmósfera estándar, cómo se determinó. Esto era lo que yo les quería contar, que no recordaba. Se realizaron medidas de temperatura a lo largo de varios años, diferentes días, horas, estaciones y diferentes alturas. Bien, en el paralelo 40, en el país del imperialismo y del asesinato a medio planeta.
Luego se tomó un promedio ponderado de las mismas para diferentes alturas. Bien, esto es lo que les dije hace un segundo, como la ley de variación de la temperatura, la presión. Con la ley de la variación de temperatura, la ecuación de estado y la ecuación de Laplace se determinó que P sobre P0 era una función de la altura y de la temperatura. Bien, donde P0 es obviamente la presión a nivel del mar, y en el caso de la densidad determinada, la presión y la temperatura para cada altura se determina mediante la ecuación de estado. Rho sobre Rho0 es una función de la temperatura y la presión, donde Rho0 es la densidad a nivel del mar, que habíamos visto hace rato. Bueno, esta es la ley de variación de la temperatura. Entonces, fíjense en el primero cómo disminuye la temperatura conforme H va aumentando. Esto está en metros. Bien, entre los 0 y 11 kilómetros. Entre los 11 y 20 kilómetros es estable, es fija la temperatura. Bien, o más o menos. Sí, acá sale fija. Bueno, vamos a decir que fija y chao. Entre los 20 y los 32 kilómetros la temperatura aumenta ligeramente. Bien, y luego entre los 32 y 47 kilómetros tiene otra forma, bla bla bla, y así al náusea. Bien, hasta los 85 kilómetros. Entonces, esta es la ley de variación de temperatura, que es lo que habíamos visto primero. Ahora, para la ley de variación de presión, nosotros usamos este resultado. El diferencial de P es igual a menos P sobre R por T, todo eso multiplicado por G por el diferencial de altura. Bien, considerando esta nota al pie, que nos sugiere que a R lo vamos a llamar a partir de ahora a lo que antes llamábamos R', que era la razón, bien, que habíamos visto antes. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, ahora fíjense en la ley de variación de presión, el cómo se llega, bien, en este caso de lo que concibe el profe que van a tener. Bien, no es importante, o sea, sí es importante, no es evaluable ni se necesita saber cómo se llega, pero ahí están, es una integral sencillita. Bien, y llegan a esta primer etapa, bien, de la variación que ocurre entre los 11, entre los 0 y los 11 kilómetros. Bien, para la descripción de la variación entre los 11 y 20 kilómetros tenemos este resultado. Bien, y de la misma manera se puede conseguir para las otras alturas. Ok, ahora respecto de la ley de variación de densidad entre los 0 y 11 kilómetros tenemos esta entre los 11 y 20 kilómetros. Bien, tenemos esta, bien, o reescrita respecto de la densidad a nivel del mar, esta otra. Bien, y esa es la variación de las relaciones entre la presión, bien, la densidad y la temperatura, pero fíjense que esta es la razón. Ok, es P sobre P0, por eso es que utilizando esta tabla no se llega a más de 1.2, porque estamos hablando de unidades adimensionales. Ok,
Entonces esa sería la gráfica para cada una de las variaciones. Bien, para P sobre P0 tiene esta forma en amarillito, Rho sobre Rho0 en azul y T sobre T0 en rojo. Bien, hay una tabla de atmósfera estándar para la relación de las densidades, bien, y bueno, esta raíz, y la relación de presión y de temperatura junto a la velocidad del sonido para cada una de esas condiciones. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, para 2500 metros tenemos una relación de densidad de 0 punto tanto, bien, una relación de presión de 0.7 y tanto, y una relación de temperatura de tanto. ¿Ok? Y la velocidad del sonido a esa altura es de 330 .529. Bueno, déjenme verificar algo acá con respecto a la... sí. Bueno, y acá está en nudos como para jugar un poco con las unidades y ver cómo se mueve la cosa. Bueno, junto con la altura en pies. Y esa es la parte de la filmina nomás, porque en realidad ahora nos toca ver una parte que no tengo ahí, bien, que está en las filminas que ustedes van a tener a disposición. Ok, como para que esto sea más completo. Bien, déjenme ver un segundo esto. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestro entorno. Mejor vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a dejar con un video accesorio como una parte 2, bien, para no ensuciar este video con esta información que por ahí va a ser un poco de cálculos que no vale que lo metamos acá y hagamos un video tan largo. En caso de que los quieran ver, quieran revisar cómo es, ven ese video, y si no, pueden seguir con lo demás. Ok, bueno, eso es todo.